les va a todos? Hoy estamos con Nelson Villacís Venegas, escritor ecuatoriano. Vamos a hablar de un tema muy importante en estos tiempos modernos que nos están acosando con sus cuarentenas. Así que bueno, Nelson, ¿cómo estás? Sí, todo bien, todo un gusto. La verdad es que he pasado siempre bastante ocupado, realizando las diversas labores que se hace, creativas, no creativas, de trabajo. Sabes que yo también atiendo pacientes, ¿no? Atiendo pacientes que sufren de estrés, ansiedad, depresión, cosas por el estilo. Y en la tarde mismo, por eso un poquito me demoré más en conectarme, debido a que estaba despidiendo un paciente. Así que el tema de hoy es la locura. Bueno, vamos a ver qué sabe cada uno, porque esto es un ida y una venida, ¿no? Entre vos y yo, entre lo que vos podés saber o escuchaste o has leído sobre la locura, y entre lo que yo puedo llegar a saber y escuché sobre la locura, ¿no? Para vos, ¿qué es la locura, Nelson? En primer lugar, te voy a hablar lo que es para mí. Es preferible el entusiasmo de un hombre loco al cinismo de un hombre cuerdo. Yo creo que la gente cuerda es demasiado cínica, demasiado actuada, lleva un perfil y un comportamiento dentro de cánones establecidos. Su conducta procede de satisfacer a los demás antes que expresarse desde sí mismo, o sea, no tiene nada de autenticidad. Entonces, en cambio, la locura es aquel capaz de asumir riesgos, ¿no? Estamos hablando desde la locura interior, del comportamiento subjetivo del ser. No estamos hablando de la locura como una enfermedad patológica, clínica, ni nada al respecto, ¿no? Porque dentro de ello tú ya sabes que los caracteres para determinar son otros. Por ejemplo, se conoce muy bien que por lo menos más del 70% de la sociedad es neurótica, en el caso de los hombres, neuróticos, histéricas en el caso de las mujeres, pero un pequeño porcentaje son psicóticos. Los psicóticos son aquellos, o sea, que en realidad ya están locos. Un neurótico, para explicarte en palabras simples, es alguien que dice: yo quiero ser Jesús, yo quiero ser Che Guevara, yo soy el mejor pintor del mundo, yo soy el mejor escritor del mundo. O sea, es alguien que quiere ser alguien, ¿comprendes? Yo quiero ser un Tagore, yo quiero ser como Gandhi, yo quiero ser algo. O sea, es una desesperación por alcanzar una meta. Eso es un neurótico, una histérica. En cambio, el psicótico, ese ya se le fueron todos los tornillos y ese ya te dice: yo soy Jesús, yo soy la Claro, reencarnación, yo soy Buda, yo soy Carlos Marx, yo soy el Che Guevara. O sea, yo he venido a salvar el mundo. O sea, ese ya, ya se alteró totalmente sus neuronas y él ya se cree algo específico. Aquí tuvimos no hace mucho tiempo la declaración de un presidente que ha sido un poco polémico, extraño, demasiado egocéntrico, que fue nuestro gobierno anterior. Un poco menos malo que el que ahora tenemos, que es mucho peor, pero él alguna vez dentro de sus bromas que hacía, él dijo, bueno, hablando, parafraseando al fútbol, decía: si Dios es brasileño, quizás hablaba de Pelé, ¿no? uh-huh. Entonces decía: el Papa es argentino, hablando de referencias a que el Papa era argentino, pero el paraíso lo he creado yo para los ecuatorianos. Buena, qué pavada. Entonces, pero de alguna manera te digo, es un dicho psicótico, o sea, es creerse él una especie de milagrero. Luego era tan alto que, o sea, se proclamaba él mismo un creador del paraíso. Entonces yo siempre he dicho eso y es una actitud un poco psicótica, ¿no? Hay que bajarse un poquito los decibeles y no creerse tan indispensable ni importante en este mundo, ¿no? Hay que tener cuidado con las nomenclaturas, los nombres, las etiquetas. Estuve viendo hace poquito un documental que se llamaba La mercadotecnia de la locura, justamente preparando esto, ¿no? De las ideas de qué idea de locura tenemos como sociedad. Y la verdad es que las empresas farmacéuticas han hecho mucho para que haya mucho loco suelto en este mundo, porque personas, por ejemplo, como vos dijiste, ¿no? Neuróticas se transforman en personas psicóticas debido al sobreabuso de psicotrópicos, de drogas y un montón de píldoras que no tendrían que haber sido recetadas, pero que fueron recetadas por médicos que no eran médicos, ¿sí? Como son los psiquiatras. Lo que decía el documental era que como los psiquiatras no tenían título de médico, lo que empezaron a hacer es recetar píldora, 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 y de esa manera pudieron obtener su tan ansiado título de médico. Y creo que eso ha traído más locos al mundo. No sé si estás de acuerdo con eso. Pues sí, porque sabes que además nos han enseñado a través de la educación las falsas voces, ¿no?
los comportamientos para ser tildados de locos, que en realidad yo no creo que esas personas son locas, porque te han enseñado que ser loco es ir y en la discoteca saltar como un tarado y derramar los vinos a tus vecinos, gritar, desnudarte. O sea, eso no es ser loco. Yo creo que eso es ser una persona ya alterada mentalmente, ¿no? Eso es Claro, ser una persona que sufre de tremendos complejos de inferioridad y que necesita expresarse, hacer un show mediático ante el público para llamar la atención, ¿no? Entonces, eso es muy distinto. El loco es mucho más auténtico, o sea, es la persona que a veces le puedes encontrar hablando con las flores porque tiene algo que decirles a las flores. Puede encontrarse encantado, por ejemplo, acariciando el agua. No sé si tú conoces, por ejemplo, a los sufíes, ¿no? ¿Sabes algo de los sufíes, Diego? no, vos me contaste y me mencionaste de los sufíes, pero no sé nada. Los sufíes provienen del antiguo Islam, pero prácticamente se independizaron del Islam porque saben que para ser religioso no hay que seguir ningún templo ni libro sagrado. El libro sagrado de los sufíes es tan especial que cuando lo encontraron, te digo, los estudiosos arqueólogos, era un libro de alrededor, como que te hablara de 10.000 páginas. Pero ¡Oh! cuando lo abrieron, no había una sola escrita. El libro sagrado de los sufíes es cuando no hay una sola hoja escrita y te la dejo abierto para que la escribas tú mismo. Pero sufi traduciendo significa el sabio de las lanas o el sabio del sofá, el sabio que está tejiendo o el sabio que simplemente reposa en el sofá. Y dentro de ellos se les conoce como la sabiduría de los idiotas. Cuando uno se enamora se pone en un estado de idiotez. Y eso les llaman el estado de iluminación ellos. Dicen que solo puede ser iluminado la persona que entra conscientemente en el estado de ser un idiota, de ser un poco loco y alterado. Entonces, porque fíjate, una persona que el camino de los sufis se le llama el camino de los amantes, que significa enamorarte de todo lo que vives y de todo lo que haces. No importa si estés duchándote o bebiendo mate, tú te enamoras de la labor que estás desempeñando en ese instante. Entonces, ellos, por ejemplo, a veces pueden estar jugando con las mariposas y en realidad están haciendo una oración espiritual. O pueden estar cantando y bailando en el camino, o sea, porque ellos se expresan acorde a su naturaleza de amor que en ese momento les llega. Entonces, los sufis no están guardando una apariencia, ¿me comprendes? Ellos sencillamente van expresándose a medida que van llegando a la vida. Pero de los sufis siempre ha venido el camino de la broma, por ejemplo, ¿no? Se cuenta que había un gran maestro sufi que un día quiso usar un baño público y descubrió que para usar el baño público tenía que cancelar unas pocas monedas. El sufi se puso a llorar como un niño, lloraba y lloraba desconsolado. Y mucha gente que lo amaba y lo veneraba se le acercaron, le extendían unas cuantas monedas, le decían, por favor, maestro, no llores. Si es preciso, yo te doy el dinero para que pagues el uso del baño. Y él les dijo, si yo no lloro por la falta de dinero, no quiero monedas. Entonces le dijeron, ¿por qué lloras? Yo lloro solo de pensar que si a nosotros nos toca pagar por un poco de mierda en esta tierra, imagínate todo lo que habrá que cancelar en el cielo por toda una vida de mierda. Entonces, un loco como esos te puede dejar unas enseñanzas formidables. Tú debiste haber tenido muchos amigos y tú mismo eres loco. Yo te he visto, las actitudes que tienes, los juegos, los procedimientos. Y tú sabes que eso es lo que más enseñanzas dejas. Y yo creo que, es más, siendo así loco y natural, debiste haber enamorado a la mujer bella que te acompaña. Ah, sí, 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 sí. Ella se enamoró del hecho de que yo era un poquito loco. Dice que sí, Claudia. Bueno, si, no, si vamos a un poquito me encantó la historia de los sufíes. Es decir, pregunto, ¿no? En mi ignorancia, ¿ellos serían panteístas? ¿Creen que Dios está en todas las cosas y por eso la aprecian a las cosas? ¿Porque hay una divinidad que está en todas las cosas? Ellos acostumbran a vestir de verde porque dicen que quieren confundirse con la naturaleza. Ahí está. El camino de Dios es el camino del amante para los sufis, ¿no? Rumi, por ejemplo, es sufi, ¿ya? Entonces te digo, ellos, el camino del amante es decir, enamorarte de todo lo que vives. Entonces, la expresión de Dios no es que hay que andarle buscando en un templo ni en los cielos, sino convive contigo en todas las actividades cotidianas de tu tierra, ¿me comprendes? Entonces, cuando tú estás peinándote, estás peinando a Dios. Cuando tú estás vistiéndote, estás vistiendo a Dios. Entonces, todos los objetos y situaciones cotidianas de tu convivencia son una expresión de Dios aquí en la tierra, según los sufis. Y ante todo, ponte, para no desvirtuarnos del tema, yo creo que el camino de la locura va acompañado de camino del buen humor, ¿no? Porque para ser loco hay que ser de buen humor.
Los otros son neuróticos, los otros son psicóticos, los otros son histéricas, pero muchas veces esos no son locos, o sea, esas son gente peligrosa. Los locos siempre están acompañados del sentido del humor, son capaces de improvisar cualquier cosa, son capaces de tener unas ocurrencias que a los demás nunca se las imaginarían, son capaces de salir. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que era poeta, cuando yo era muy joven le conocí, yo no sé si aún viva, se llamaba Miguel, pero el tipo, verás, acostumbraba a andar a traer un maniquí y siempre bailaba con el maniquí en todos los encuentros de poesía. Y había otro que era el amigo de él, que era otro loco a su propio estilo. Este, en cambio, engañó a todo el mundo fingiendo que él era ciego. Andaba buscando quien le guía, andaba con un bastón, hasta que un día descubrimos que no era ciego. Y se puso el de Tintoretto. O sea, él solito se puso el nombre de Tintoretto y en realidad engañó a todo el mundo. Él no era ciego, pero fingía ser ciego en todo lugar que caminaba. Pues. Entonces, fíjate, esa locura es muy auténtica, ¿no? Muy Sí. de él. Y la locura, recordemos que la locura está próxima a la genialidad. Yo creo que esa sabia mezcla entre la inteligencia y la locura es lo que engendra la genialidad, y lo podemos ver en Dalí, que era un tipo que caminaba con un oso hormiguero de mascota por las calles de París, o que hacía esos videos extraordinarios y surrealistas en los que aparecía dentro de un huevo, se abría un huevo y él aparecía dentro de un huevo, o hacía locuras como, por ejemplo, atarle un faro en la cabeza a los cisnes para verlos de noche, mientras los cisnes hacían sus movimientos, allá a lo lejos en el agua. Ese era Dalí. Y La gente que ha traído innovación al mundo siempre ha sido un poco loco. Roberto Ripley se cuenta que cuando él era caricaturista, ¿no? Comenzó a hacer un sinnúmero de caricaturas, pero hubo un tiempo en que se dedicó a caminar de espaldas, como hacen los cangrejos. Para eso se valía de un espejito y andaba dando la vuelta por muchos sitios. Eso llamó la atención de todos y fíjate, lo único que hacía es ayudarse con un espejo y tratar de caminar a la inversa como hacen los seres humanos. Entonces, el loco está acompañado de ser excéntrico y de ser innovador. ¿Ya? Y los locos siempre han sido genios, o sea, yo creo que hasta yéndonos a los caminos espirituales, te digo, para mí Jesús estaba completamente loco, o sea, Buda también, Lao Tse lo mismo, y también los grandes poetas, escritores, ¿no? Y, o sea, tú sabes que Dalí es un caso excepcional de la genialidad, de la locura. Hay otros que también eran locos, pero eran en cambio peligrosos, porque eran muy de unos estados de ánimo peligrosos, como Picasso, ¿no? Que era terrible, tenía un carácter horroroso. Pero a mí me atraen, o sea, los locos creativos, los locos felices, porque yo creo que mientras más auténtica es la locura, más feliz es el ser. Yo creo que la locura nunca puede acontecer en un ser amargado, ¿no? Porque este ser amargado lo único que hace es poses, imágenes de vender una locura falsa. Y en el fondo lo que es un neurótico, o sea, eso no cabe duda, no hay que confundir. O sea, tú que mencionabas a Dalí le preguntaban que cómo se inspira y él decía que generalmente se coloca miel en los labios, abre la boca para atrapar una mosca y cuando la mosca comienza a zumbar dentro de su boca, él se inspira. O sea, imagínate, cada loco, o sea, con sus capacidades tan creativas y hacer cosas tan distintas, ¿no? y bueno, con respecto a esto de la genialidad oculta en la locura, Erasmo de Rotterdam habló de la locura en su elogio de la locura. Era Erasmo de Rotterdam, era un filósofo de la Edad Media, y él elogiaba a la locura en algo que se llama adoxografía. La adoxografía es cuando se habla mediante un ensayo sobre algo que no tiene importancia. ¿Sí? No es que la locura no tenga importancia, pero se han hecho adoxografías, por ejemplo, sobre la mosca, sobre la cucaracha, sobre la tontera, adoxografías sobre la muerte como arte estético, y decía cosas muy buenas. Lo primero que tendría que decir es que no habla Erasmo de Rotterdam, habla la locura, dice, yo soy la locura, y a mí se me deben muchas cosas en este mundo. Y decía, por ejemplo, dice, pensemos, ¿qué hace que los seres humanos puedan seguir su progenie? ¿Qué hace que los seres humanos sigan reproduciéndose? ¿Son las manos? ¿Es el cerebro? No, es ese miembro tan irrisorio y tan insensato que todos tenemos, dice, por ejemplo. Y dice, ¿por qué se nos dio un espacio tan reducido a la razón, con el cerebro, solamente la cabeza? ¿Mm? Y se nos dio todo el cuerpo para las pasiones. Porque evidentemente tiene que primar la locura, la insensatez, las pasiones, se nos dio las manos, los pies, el pecho.
y dice que el corazón, que la razón siempre está luchando contra la ira del corazón y contra la concupiscencia de la zona pélvica. Entonces, siempre la razón pelea, pelea, pelea hasta que se rinde y dice, bueno, está bien, insensato, hacela tú. Entonces, yo creo que, no sé si alguna vez había escuchado del elogio de la locura, es algo que cualquiera que quiera aprender un poquito más de la locura está muy bueno para leerlo. Pues sí, o sea, ese libro lo leí desde que fui muy joven, a pesar de que, como te digo, yo no soy muy partidario de construir una filosofía ni un análisis específico acerca de la locura. Ante todo, la locura es un estado espontáneo de expresión de los seres, es un estado de autenticidad. Habría que siempre fijarnos bien en la capacidad de expresarse de un ser naturalmente, si está verdaderamente loco o solo está fingiendo estar loco, ¿no? Porque a veces también tú sabes muy bien que puede ser una estrategia de marketing como para conseguir determinadas cosas, como para llamar la atención. O sea, te hablo de un caso específico. O sea, hay gente que riega rumores sobre sí mismo. Alguien decía que Lady Gaga se hizo un terno de baño con carne de ganado, ¿no? Y después inventaron que ella conversaba que con fantasmas, con ritos. O sea, ellos mismos divulgan esas informaciones, como se contaba que Ozzy Osbourne dormía en un ataúd en los tiempos en que yo era jovencito y que él es el príncipe de los infiernos. O sea, esa es una locura falsa, es una locura mercantilista, es una locura que busca causar un impacto y en el fondo réditos económicos, ¿no? Hay gente que ha hecho una payasada de la locura, o sea, con el objeto únicamente de hacer una estrategia de negocios al respecto. Pero cuando la locura es auténtica, simplemente la distingues en los comportamientos naturales de cotidianidad de los seres. Porque hay excelentes filósofos que hablan de la locura, pero cuando ves sus vidas no tienen ninguna similitud con lo que es la locura. A veces han sido muy amargados, pero hay gente en cambio que sí en sus actos, como mencionabas Dalí, han sido locos en su forma de comportarse. O sea, ellos no fueron normales en sí mismos. No se dedicaron a escribir grandes tratados de la locura, sino que nos dejaron grandes testimonios de vivencia a través de ella, ¿no? Y grandes establecimientos de mostrar su felicidad, porque la locura es como terapéutica, te contaré. La locura, dentro del sentido psicológico, dicen, siendo freudianos, diríamos que es una catarsis, una liberación de lo reprimido. Terapéutica en el sentido más bien de que podría calmarte, ¿no? Porque muchas veces en lugar de enojarte decides bailar, por ejemplo, y tal vez bailando escapas de todas esas nostalgias, dolores o traumas que tú tienes. Hay veces donde en el Zen, por ejemplo, dice, estás en un estado de ánimo que no es el más adecuado, estás negativo y tú sales a caminar. Y mientras caminas vas curando todo lo que te va aconteciendo. Entonces te digo, hay nuestros propios códigos. Por ejemplo, yo cuando estaba muy joven, yo tenía el pelo mío en la cintura. No me gustaba salir de casa si no estaba con zapatos rotos, ¿sabes? Que era como mi marca. Odiaba estar con zapatos sanos, limpios, ordenados. Me encantaba que esté la lengüeta de adelante así salida. Eso era lo que más me fascinaba. O sea, era increíble. O a veces me colgaba máscaras en el cuerpo. Alguna vez se me ocurrió también colgarme candados. Después tenía problemas porque no sabía cómo sacarme, no encontraba la llave del candado. Entonces, cada uno tiene sus propios códigos para irse comunicando con lo más auténtico de su locura. Ozzy Osbourne me hiciste acordar que andaba con un zapato como si fuera una mascota. Él tenía un zapato viejo y lo agarraba de la punta digamos, de la agujeta que le dicen ustedes, que sería nuestros cordones, la agarraba de los cordones y lo llevaba arrastrando. Y la primera vez que lo vieron así, llevando un zapato a Ozzy Osbourne. Supiste de que él acostumbró un tiempo a dar unos shows donde habían elaborado una especie de murciélagos artificiales o vampiros, donde él les mordía y les sacaba la cabeza. Y alguna vez uno de sus fanáticos le lanzó un murciélago de a de veras y él no lo sabía y le arrancó la cabeza. No. Y tuvieron que irle a inyectar contra la rabia, ¿no? Pasó en un hospital debido a que nunca se enteró de lo que la tomadura de pelo que le hizo un fanático, ¿no? Decí que no se fue a Wuhan a morder murciélago, porque si no hubiese sido el primer caso de COVID-19, Ozzy Osbourne en ese tiempo. ¿Eh? ¿Escuchaste a Alice Cooper algún día? Sí, Alice Cooper, otro loco. Otro loco que se puso camisa de fuerza en escenario, ¿no? Montó una guillotina y hizo que le volara la cabeza en un pleno concierto, ¿no? Tenían una cabeza de cera preparada.
Increíble, Pero ¿no? la vida es un gran escenario. Y yo, vos sabés que a mí me gusta mucho el rock y yo quería formar una banda de rock alternativo acá. Y cuando yo iba con la idea a las personas de acá, a mí no me querían aceptar la idea porque la idea mía era que seamos libres, que nos estamos como querramos arriba del escenario, que en el escenario, como vos dijiste bien, no somos individuos, sino somos personas, es decir, la máscara delante del individuo, ¿no? Pero no se animaban. ¿Y por qué no te animás? O sea, es tu momento de ser quien quieras ser, de hacer catarsis, como decíamos, ¿no? De liberarte, de desestresarte y no lo aprovechás. Arriba del escenario te puedes desestresar. A mí me encanta declamar poesía, del mismo modo que a vos, porque en ese momento yo soy otro, en ese momento yo me libero, en ese momento yo puedo contar una historia y embelezar al auditorio y hechizarlos de algún modo, del mismo modo que vos me hechizás a mí cuando declamás, o hechizás a todos los que te escuchan. Y esa es la locura más bella, ¿no? La locura que se aproxima a la genialidad, y en este caso a la genialidad de la retórica, ¿no? De la persuasión, del embelezamiento, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, otro gran filósofo, pero un poquito más adelante en la historia, era Michel Foucault, que Sí. él estudió la historia de la locura desde la Edad Media hasta el modernismo y decía, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿En qué momento los locos se encerraron? Porque los locos en la Edad Media se consideraban como personas básicamente normales, ¿sí? Pero de una normalidad extraña. Es decir, que nosotros tenemos dos sabidurías, sin saber tenemos dos sabidurías, la que está en la conciencia y la sabiduría que en la inconsciencia. Es decir, que el inconsciente oculta otro tipo de sabiduría. Y por eso los locos muchas veces se lo ponían sobre un pedestal y se los escuchaba. A ver, ¿qué quiere decir este tipo? En cambio, en algún momento de la historia, se los empezó a encerrar en los leprosarios, junto con los leprosos, junto con las personas que estaban ociosas. Cuando terminó la lepra, ¿sí? Y cuando todos se curaron, digamos, los locos quedaron encerrados, ¿sí? Los lunáticos, que se decían que eran vagabundos y que porque vagaban abajo de la luz de la luna llena, ¿sí? La luna llena les provocaba alucinaciones, delirios, y de ahí viene la palabra lunático, eran los enfermos por la luna. No sé si has escuchado a Michel Foucault, si alguna vez escuchaste algo sobre eso. He tenido la oportunidad de leer unos 10 libros de Foucault y Oh, ayudé a algunas personas al respecto. Sobre todo me atraía mucho el lenguaje de los objetos y la arbitrariedad de los nombres y los objetos, ¿no? Foucault invierte la filosofía de Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche llega a una conclusión de que el hombre no es ningún títere, ¿no? Por eso dice hay que matar a Dios para liberarle al hombre, ¿no? Pero prácticamente Foucault es como que llegar a una conclusión de que no es Dios el que ha muerto, el hombre es el que está muerto desde hace rato, ¿no? Nos exacto. está dando la esencia del ser a cada instante. Pero claro, Foucault es un pensador muy inteligente, ¿no? Tiene unas facultades y unas cualidades muy específicas de ver la vida. Pero sin embargo no deja de ser un poco eurocentrista, o sea, ve desde el punto de vista occidental las cosas y muchas veces hay que abrirse más. No sé si, por ejemplo, tú sabías que en la India ningún loco es llevado a ningún manicomio, ni tampoco es condenado. O sea, bastaba con que cite ese caso, porque fíjate que los hindúes ellos no creen en la realidad. Ellos por su religión piensan que lo que nosotros llamamos realidad es maya, o sea, es solo un sueño. Ellos Eso. hablan que después de la muerte viene la verdadera realidad. Entonces, verás, los locos para ellos, al estar desconectados del mundo, les consideran que están en el camino de la iluminación, se han quedado suspendidos como en un trance, porque dicen que solo a un idiota se le puede ocurrir que este mundo es real. Entonces, estos ya salieron de esa ilusión, de ese maya, consideran los hindúes, ¿no? Y tienen la potestad de estar en un proceso de ascenso hacia lo que significa la luz. Pero además te cuento, los hábitos de la gente frente a los locos son muy distintos. O sea, cada persona que vea a un loco tiene que abrigarle, tiene que darle alimento, tiene que darle posada, un lugar donde dormir. O sea, ellos los tratan de esa manera, los locos, verás. Ah, Y es una perfecto. costumbre, y así no lo creas, viene por religión. Es una costumbre que viene establecida desde la religión. Pero hay países también, yo tengo una amiga mía que vive en Noruega, donde me decía que ella tiene una vecina que está loca, que allá tampoco les llevan a terapia. Simplemente la gente, la mayoría de la gente del barrio está cuidada y pendiente de lo que necesita.
Y allá solo les llevan al encierro a los locos que son agresivos, o sea, los que llegan a tratar de matar, hacer daño, cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, ella me decía que la señora esta es esquizofrénica, los esquizofrénicos ven gente, dialogan con gente, conversan con gente que no existe, pero sin embargo no tenía un grado de peligrosidad. Entonces, fíjate, de alguna manera, las visiones de la locura son muy distintas, ¿no? Dentro de cada ser. Y nosotros estamos hablando de la locura de los creativos, de la locura de los que pretenden comportarse tal y cuales van haciendo, sin necesidad de estar planificando nada, ¿no? Sin necesidad de estar filosofando nada, sino que son gustos, o sea, son gustos en los que uno decide simplemente sumergirse. Hay momentos cuando uno es niño, sobre todo, es loco por naturaleza, no sé si te has dado cuenta. El Sí. niño inventa juegos, cosas muy extrañas, ¿no? Y tiene sus propios códigos de comprensión. Y bueno, justamente en el elogio de la locura dice, fíjense cómo se comportan los niños. En su ignorancia, el niño es feliz. Y el niño tiene una ternura, tiene un candor que a nosotros nos provoca ternura, que nos hace querer besarlos. Es una inocencia hermosa. A medida que el niño crece y aprende sobre el mundo, se instruye y empieza a fruncir el ceño y empieza a querer demostrar, como vos dijiste, a tener una impronta diferente, a querer tener un título, por ejemplo, una placa al lado de su puerta, a medida que el niño aprende, pierde todo eso. Pierde la vitalidad, pierde el vigor, pierde la naturalidad, pierde la alegría, pierde la felicidad. Es decir, que la ignorancia, la estulticia, la insensatez es felicidad también, ¿no? Después, ¿qué pasa? El joven se vuelve adulto, un adulto amargado, y se vuelve viejo. ¿Y qué pasa? Vuelve la locura en la ancianidad. Y dice, la ancianidad sin la locura sería insoportable. Es decir, si no sobreviniese la demencia, por ejemplo, el anciano no soportaría esta vida. Fíjense que la locura es juventud. Si fuéramos locos todo el tiempo, seríamos jóvenes todo el tiempo, en el sentido de que seríamos alegres todo el tiempo. Los necios están rechonchos y con los cachetes regordetes y sonrojados, mientras que los inteligentes, los eruditos, están todo el tiempo con el ceño fruncido, amargados, todo el tiempo así, ¿no? Y dice, si la locura está en el principio de la vida, cuando somos niños, y al final de la vida, cuando somos ancianos, ¿por qué no incluirla en el medio, ¿no? Cuando somos adultos, cuando somos jóvenes. Si hiciésemos eso, seríamos felices durante todo el transcurso de nuestra vida. Eso es lo que dice en el elogio de la locura. Estás haciendo recordar, porque es hace muchos años que yo leí eso, ¿no? Pero ante todo te digo, hay que hacer merecimientos para estarlo. O sea, no es algo que a alguien se le puede ocurrir y dice, voy a ser loco, porque esa persona va a empezar a fingir. Y hay veces donde puede ser agresivo y tienes a ese loco matando a 30 personas en la calle, ¿me comprendes? Porque está fingiendo. La locura, el requisito para la locura ante todo es aprender a reír, aprender a sacar hasta del asunto más mórbido, más cruel, más difícil y más oscuro, algo de humor, algo de felicidad, porque el mundo ya está contagiado de demasiada ira, de demasiada desdicha y de demasiada depresión. Entonces hay que inyectarle esa locura que nos devuelva la alegría, esa locura que tienen las plantas al florecer, los pájaros al cantar, al entonar sus cantos maravillosos, ¿no? Entonces, esa locura que solo pueden tener los auténticos, o sea, Diógenes, por ejemplo, tú sabes, él practicaba y vivía en un estado de locura a tiempo completo, ¿no? Él no era de las personas que estaba guardando unos cánones de comportamiento y su locura simplemente la promulgaba en su forma de vivencia. No estaba dando imágenes sobre nada. Cuando alguien le gritó alguna vez en la calle perro, porque a él le llamaban Kion Argos o perro sabio o perro blanco, alguien le gritó en la calle perro, perro. Lo que hizo Diógenes después se acercó a quien le había dicho perro, levantó la patita y le orinó, ¿no? Exacto. Entonces él le dijo, si perro me has llamado, perro soy para ti. Y no podemos olvidarnos del loco por antonomasia de la literatura castellana y española, que es nuestro venerado Don Quijote de la Mancha. Que no quiso morirse como el Quijote, sino que quiso morirse como Alonso Quijano. No sé si te acordás. Al final reconoce, está bien, yo soy Alonso Quijano, recibe la bendición antes de la muerte,
y muere. Pero el que muere no es el Quijote, sino que el que muere es Alonso Quijano, la persona real, no aquel caballero que había realizado tan grandes hazañas y que le había prometido una ínsula a Sancho Panza. Personajes muy serios y estereotipados de demasiado intelectuales y formales tenían sus visitas a la locura. Recuerda a Jorge Luis Borges, ¿no? De tu país natal. Jorge Luis Borges, hay un texto fantástico en que escribe Borges y yo. Hace la diferencia entre lo que es el Borges famoso, lleno de reconocimientos, que salen en entrevistas, que todo el mundo habla bien de su poesía, de su magnífica calidad de pensamiento, de los cuentos, de los ensayos, pero otro habla del Borges normal, ¿no? A quien nadie conoce, sale a la calle, toma café, cualquier cosa. Entonces, fíjate, él mismo hizo una división de dos acerca de él mismo, ¿no? Que es fabuloso, o sea, es una cosa extraordinaria. O nunca me olvido del texto de Oliverio Girondo sobre cuando él dialoga con sus personalidades, ¿no? Habla con todas las personalidades que él tiene y al último termina mandándoles a la mierda a todas. Entonces te digo, ese palpar la locura a través de la vivencia, el poeta lo tiene como un chip natural. No sé si te has dado cuenta, si el poeta no está loco, no podría ser poeta, o sea, porque yo creo que es un oficio de loco, o sea, en cualquier mundo que esté establecido dentro de lo normal, ahorita estuvieras buscando cómo hacer cada día más plata, ¿no? En lugar de cada día estar buscando más versos. El más lindo orgullo que se puede dar un poeta es a veces de decir, eh, quisiera meter las manos en mis bolsillos, ¿no? Y sacar poemas como si fuesen billetes. Y arrojarle a la gente en la cara y decirle, toma, cómprate una vida. Bueno, Nelson, hemos discutido sobre la locura. Hemos hablado sobre la locura, sobre la estulticia, sobre la necedad. Ha tenido muchos nombres la locura a lo largo del tiempo. Y para nuestros seguidores y nuestros lectores, yo por lo menos quiero recomendarle que lean el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que lean como ha hecho Nelson a Michel Foucault. Recuerda a Khalil Gibran también, su fabuloso libro El Loco. Khalil Gibran tiene un libro espectacular que se llama El Loco. En su primera historia habla de loco, que dice, me preguntás cómo enloquecí, o así. Un día mucho antes de que nacieran muchos dioses, desperté de mi profundo letargo y descubrí que me habían robado mis máscaras. Sí, todas las máscaras que yo mismo llevaba para vivir 7 vidas distintas. Corrí por las calles atestadas de gente hasta cuando alguien desde la azotea de su casa me señaló con el dedo y dijo, miren, es un loco. Y por alzar la vista para verificar qué era, por primera vez sentí que bañaba el sol con sus rayos en mi rostro. Y por fin me sentí libre, ya no quise tener máscaras. Y comencé a gritar por las calles, benditos sean los ladrones que me han robado todas mis máscaras. Pero no dejes que me enorgullezca demasiado de mi locura, porque ni siquiera un ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón, dice. Quien quiera podría robar. Entonces, fíjate lo maravilloso que es Khalil Gibran, ¿no? Tú sabes que Khalil Gibran no solo es un prosista porque él escribía poesía en prosa, sino que también era una especie de místico. Si él firmaba el libro El Profeta, en vez de Al-Mustafa, que era el profeta en su obra, y él ponía Khalil Gibran, no lo dudes que tenías otra religión en este mundo. La gente hubiese comenzado a adorarle como a un dios, ¿no? Porque el profeta son unas revelaciones que ya no hace una persona normal. O sea, ya es una persona que está en un estado de conciencia elevadísimo, ¿no? Y Gibran no tenía. Entonces también vale esa recomendación de que lo lean a Gibran, pues dentro de los aspectos de la locura, pero también que lo lean pues a Diego Vázquez, pues, o sea, porque Diego Vázquez también está loco. Entonces yo lo recomiendo al máximo también la lectura a este gran loco argentino, ¿no? Que le veo bailar, cantar, jugar y tratar de buscar la felicidad. O sea, quitemos esa imagen de que los locos son seres oscos, negativos, perversos, porque a veces la gente confunde esos detalles con la locura. Así que bueno, eso es todo por hoy. Lean a Nelson Villasís, un loco igual que yo. Síganlo, por favor. Me parecen excelentes sus declamaciones, sus poemas. Y vamos a seguir con esta serie de charlas en la que vamos a ir abordando diferentes temas. El tema de hoy fue la locura. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de activar la campanita, de suscribirse y de seguirnos porque vamos a tener muchísimas charlas más sobre un montón de temas súper atrapantes e interesantes.
Muchísimas gracias, les digo yo. Y bueno, Nelson, muchas gracias por tu colaboración y por estar con nosotros. Bienaventurados los locos. Gracias, Diego. Y a ser Gracias. felices. Un gusto estar contigo. Infinitamente cariño para ti.